Juicio termina en 6 meses, chicos. Pero bueno, un año. No, ningún juicio termina en ese tiempo, esa es la realidad. Y vos decís que lo van a apurar. No, y claro, porque lo que van a hacer es consumar los hechos del Estado y en todo caso a uno le quedará el reclamo económico después, pero... Van a resolverlo con aplicamos la regla de primero pague y después se queje, después quéjese. Esa es la regla. Y a mí me parece que hay una enorme ficción. Yo creo, francamente, igual que con este tema de elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, primero no es constitucional, porque la Constitución dice otra cosa. Segundo... Ahora, pero el Congreso va a votar una ley anticonstitucional. Y bueno, si votó el espanto que fue el acuerdo con Irán, ¿por qué no va a votar esto? Porque no implica un... Yo lo que creo es que este es un tema, Cheche, que realmente a todos los que queremos preservar los derechos individuales nos obliga a estar juntos. Este es un tema que realmente nos convoca a estar juntos a todos los que queremos preservar los derechos individuales de la gente. A ver, vos me estás diciendo que es muy probable que el Congreso, porque digo, el acuerdo con Irán no sé si implica o no algunos riesgos constitucionales. No, ahí no hay un problema constitucional, hay un problema de justicia. Hay un problema de justicia, digo, bueno, que sea, no hay una... Bueno, está bien, pero digo, a ver, no hay una violación de normas constitucionales, no es que nosotros tenemos vedado hacer un tratado de un acuerdo con un país para investigar un crimen, un magnicidio. Tampoco para firmar eso necesitaba el acuerdo del Congreso. Por eso, pero bueno, pero lo hizo Barat para darle probablemente más fuerza. Ahora digo lo siguiente. Para lavar culpas, ¿no? Para lavar culpas o para distribuir las culpas. Para distribuir las culpas. Para distribuir las culpas. Ahora, lo que digo es, en el caso de, vos me estás diciendo, si reforma el Consejo de la Magistratura en la incorporación de más miembros para tener garantizada siempre una mayoría automática, ahí sí hay una violación de la Constitución. ¿El Congreso avalaría eso? ¿Y por qué no? Porque yo no creo que sea tampoco eso, porque a mí lo que me parece es que lo grave de esto es que vamos a elegir a la gente que elija jueces. Con lo cual va a haber electores de jueces peronistas, electores de jueces radicales, electores de jueces sí, porque cada uno va en su lista. Ahora, ¿cómo, claro, pero eso es un disparate. ¿Cómo voto un tipo que elige jueces y yo no lo conozco? Pero ese es un disparate además. Bueno, si nosotros tenemos que elegir a los jueces por sus condiciones técnicas, morales, y punto. No tenemos que elegir jueces por su ideología. ¿Y cómo nosotros vamos a poner ahí a gente que responda a un deber partidario? Porque todos vamos a tener una justicia peronista, algún día tendremos una justicia radical, algún día tendremos una justicia conservadora. No es así. Pero yo no elijo al juez, yo elijo al tipo que va a elegir. Exactamente, pero ese va en nombre de un partido. Con todo lo que esto supone. Chiche, cuando uno va a una elección, supone asumir una serie de compromisos. Yo cuando lo vi hoy, me parece medio absurdo como mecanismo. Es absurdo. ¿Pero vos crees que va a funcionar finalmente? No, yo creo que es un espanto. Lo que pasa es que tampoco debemos permitir que ocurra. Me parece que es un espanto, me parece que es un... Yo no sé a quién se le ocurrió semejante disparate. Pero nosotros vamos a ir a elección... ¿En la elección de octubre ya se vota eso? Claro, pero van a elegir ¿Quieren que alguien me explique esto? Vamos a elegir consejeros peronistas, consejeros radicales, para que nombren jueces radicales y jueces peronistas. No, pero es que no es así, no es así, no es así. La Constitución además dice claramente otra cosa, dice que debe estar formado por representantes de los jueces, de los abogados. ¿Cómo se llama el vicepresidente Urriza? El vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Fargosi no es, ¿no? Fargosi es el presidente. No, el Consejo no, no Urriza creo Urriza es un muy respetado académico. Él me dice una cosa que es interesante. En ciertas cosas, el tema de que un juez hoy, o por ejemplo, porque tiene que haber representantes también de academias de otro aspecto, digamos, que haya gente de la ingeniería. No, eso es un disparate. No, eso es un disparate. Él me dijo que el tema ambiental tiene razonabilidad, porque el tema ambiental ha pasado a ser uno de los ejes de la mayor cantidad de litigios. Chiche, esto es como si los abogados tendríamos que ser parte, o deberíamos ser parte del Consejo de Ingenieros. Yo le dije lo mismo. Eso es un disparate. Digo, en ese criterio, para elegir un médico tiene que ir un abogado. Porque lo que hay que entender es que la elección de un juez es una elección técnica. Tenemos que buscar a alguien que conozca de leyes y tenga condiciones y aptitudes morales para aplicarlas. Eso es la elección de un juez. Porque con ese criterio que la presidenta llame a elecciones para ver quién es el que va a dirigir el hospital de niños. Y que diga que todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir al pediatra que conduzca el hospital de niños. Pero si eso es una selección muy técnica, hay gente que tiene que saber hacerlo. Es muy probable que el Congreso rechace eso. No, no es probable porque el Congreso se ha convertido en un sistema, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? Cristina ha convertido todo en un regimiento donde una manda y todos obedecen.
Y el gobierno me parece que solo obedece órdenes del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿es voluntad de ella eso o todos actúan así porque el poder implica eso? Me parece que tiene que ver con una lógica ¿Tiene una personalidad que tiene una lógica de funcionamiento del poder donde el que no se alinea, como se ha dicho recientemente, no tiene espacio. Donde todo debate está postergado. Me parece que hay una lógica de funcionamiento del gobierno que tiene que ver con esto, Chiche. ¿Alguna vez torciste una voluntad de Néstor? No. Cuando Néstor tenía una idea, vos no la podías torcer. No, pero Néstor era alguien muy participativo. Además, contrariamente a lo que muchos dicen, Néstor escuchaba a mucha gente. O sea, se escuchaba contigo, vos le decías, no, pero esto me parece una locura, y llegaba a la casa de gobierno y decía, che, pero me dijo Chiche que esto no está bien, ¿por qué no lo revisamos? Que era un tipo que escuchaba mucho, y a mí también me escuchaba, no sé a cuántos más, a mí me escuchaba. Y lo que sí siento es que muchas veces ideas que inicialmente él tenía, después de hablar conmigo y con otros, las revisó y no las llevó adelante. Eso me parece que sí pasaba. ¿Con Cristina en los 3 meses tuviste oportunidad de tener diferencia en algún tema? Bueno, nosotros nos tocaron meses difíciles, ¿no? La 125. La 125, la primera reacción que hubo con el caso de Anthony Wilson cuando ella acusó a la CIA de haber mandado el avión con la valija de Anthony Wilson. Ese fue un problema político muy denso. Tuvimos algunos problemas, pero los fuimos resolviendo, con ella los fuimos resolviendo. A mí me parece que ella en algún momento sintió, fundamentalmente después de la crisis del campo y del voto de Cobos, que ella sintió que había un riesgo de una suerte de confabulación contra ella, y a partir de allí vivió esta partición social de los que están conmigo y los que están en contra. ¿Es cierto que la noche de la 125 alguien le sugirió? Todos me preguntan lo mismo, pero es un tema que no tiene sentido que hablemos, porque la presidenta está ahí, es presidenta. Y ella siguió como presidenta, no tiene mucho sentido. O sea, no fui original ni siquiera en la pregunta. No, en la pregunta. No, tener problemas. Yo no te parece que ya el ninguneo ya es muy grande. Siento que es un tema que no tiene sentido hablarlo, porque todo lo que... Me parece que tiene que ver con el pasado. A mí me preocupa mucho más empezar a hablar para adelante. Yo veo para adelante mucho. No, era una curiosidad nada más. No, si yo lo sé, la inocencia de la pregunta. La inocencia de la pregunta. No. Me doy cuenta. Precisamente como me vas a hablar para adelante, te dije, después del agua, la justicia. Me parece que el tema de la justicia es un tema. Ahora... El tema de la justicia tiene que unirnos a todos. Sí. Porque, ¿sabés, Chiche? Hay una cosa. Está muy claro que el gobierno tiene una vocación de disciplinar la justicia. Ellos no lo llaman disciplinamiento. Ellos... Perdón, ¿vos oíste el ruido o no? Sí, yo lo escuché. Ah, bueno, chicos, pero pongan aceite, pero escúchame, yo ya estaba preocupado por el fantasma, en serio, te digo. Córtenla, no era una locura. No, esta vez lo escuché y ya empecé a preocuparme, esta vez. Tira el agua, se cae el productor. Bueno, para la mano tampoco. ¿Dónde estábamos? Estábamos en el tema de la democratización de la justicia. No, a mí me parece que esta vez... esto era. El gobierno claramente tiene una vocación de disciplinar a la justicia. Sí. Lo hace invocando la necesidad de que hace falta una justicia acorde a estos tiempos, ¿no? Hizo lo mismo con el Banco Central, realmente. Ahora, cuando la justicia de algún modo se concilia con el poder político, nosotros ya conocemos los resultados. Eso no es bueno. No es bueno. Hubo un tiempo en la Argentina donde, como la justicia estaba conciliada con el poder político, el resultado era que uno presentaba habeas corpus por desaparecidos y nunca había un habeas corpus. En esa época no había justicia prácticamente, por lo menos había una justicia. Había una justicia alineada al poder político de facto. Después estuvo la teoría Barra, ¿sí? Que tampoco fue buena, la de la mayoría automática. Por eso te estoy diciendo, la mayoría automática, y yo me acuerdo, porque yo le hice una entrevista el mismo día prácticamente que lo habían nombrado ministro de Justicia. Él venía de la Corte y pasó a ser ministro de Justicia. Y yo le pregunté respecto al tema, y me dijo, la Corte Suprema es un brazo más del Poder Ejecutivo. Produjo en su momento un revuelo muy importante, pero Barra es un jurista muy importante. Dijo, no puede ser que la Corte se convierta en un contrapeso del Ejecutivo. Bueno, eso lo dijo la teoría Barra. Claro, lo que es real es que es uno de los 3 poderes del Estado. Sí. Por ejemplo, sería tremendo que el Poder Judicial resolviera en sentencias, dolarizar la economía. Eso sería tremendo. Sí, digamos, pero no reemplaza al gobierno. Claro, pero en la defensa de los derechos individuales es la última garantía que tienen los ciudadanos. Pero por eso yo digo que es relativo este tema de las cautelares o de generar más fueros
digamos... Chiche, yo hago una sola pregunta, para que entendamos de qué consiste ¿Porque la Corte puede pedir el caso? Chiche, ¿O no? No puede pedirlo. Tiene que presentarle a alguien. Tiene que llegar a la Corte por recursos. Porque la Corte es el Tribunal Supremo. Claro, pero tiene que llegar por recursos. Ahora Cristina está proponiendo que haya una instancia más antes de la Corte. Sí. Ahora, si vos le preguntás a la gente, ¿dónde siente que está el mayor problema en la justicia? La gente te va a decir... En la liberación de los presos. Exactamente. ¿Tocaron alguna norma? No, ese es el tema que bueno, listo, yo ya lo está. dije hoy. Ya está. Liberación de los presos, escarcelaciones, Nada. puertas automáticas, giratorias. Nada. Eso no lo han tocado. Eso me preocupa, porque Eso tiene no que ver con lo que pasa todos los días. Eso no lo han tocado. ¿Qué han tocado? Han tocado los temas que afectan al gobierno. Civil y comercial especial, contencioso administrativo, laboral y seguridad social por el tema de las jubilaciones. Esos son los temas que han tocado. No es un proyecto en favor de la gente, es un proyecto en favor del gobierno. Con el falso discurso de que estamos democratizando la justicia. No se está democratizando la justicia, se están aliviando las acciones judiciales en favor del gobierno. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el Congreso tiene mayoría en las dos cámaras, sí, donde le falta en el Senado siempre tiene elecciones. ¿Vos creés que va a ser tal cual a ti, derecho viejo, no le van a tocar? Ah, no, ojalá que lo toquen y ojalá que no lo voten. Ojalá. Yo siempre le digo a mis compañeros del peronismo, que son diputados y son senadores, que alguna vez... ¿Vos seguís siendo afiliado peronista? Sí. ¿Ser afiliado peronista significa renovar un carnet y eso? No, así significa estar en un padrón. En un padrón. En un padrón. Siempre les digo que alguna vez nosotros, los peronistas, por esta locura de la verticalidad, acompañamos el encubrimiento del caso AMIA y después acompañamos la impunidad de Irán en el caso AMIA. Y yo le pediría que por favor revisen bien lo que van a hacer, porque pueden estar realmente avasallando derechos individuales con esta reforma. Que no es un problema, porque, Chiche, si tenemos los jueces que tenemos es por culpa de la política, no es por culpa de la justicia. Cristina nombró al 55% de los jueces que están en actividad. Sí. Entonces no es verdad que... Lo que pasa es que cuando vos lo nombrás es una cosa y cuando actúan de jueces es otra. No todos te van a actuar en función de eso. Pero sí, miren, lo que tenemos que nombrar son jueces probos. Claro. Yo siempre digo lo mismo, y lo hablaba mucho con Kirchner en vida, siempre digo, miren, esta idea de que los jueces que se pueden vender al poder nos vienen bien como poder, es un arma de doble filo, porque lo que se compra se vende. Por lo tanto, el día de mañana otro los comprará. Otro lo comprará. Y eso pregúntenselo a Menem, ¿no? Exactamente, lo mismo que el nombre lo condenaron. Alberto, mira, salvo el agua, los fantasmas. Los fantasmas. El productor que se cae, todo lo demás bien. Muchas gracias, Chiche. Gracias por la invitación. Si tiramos la segunda copa, ya estamos en problema. Muchas gracias, Chiche. Gracias. ¿Sabes cuál es el secreto para renovarse cada día?